Cordial saludo, espero se encuentren muy bien. Continuamos con los estadísticos de dispersión. En este caso vamos a ver el rango intercuartil, que no se puede calcular para variables de tipo cualitativas nominales, pero sí para el otro tipo de variables. ¿En qué consta este tipo de parámetros? El rango como tal es una diferencia entre lo que es el valor máximo que yo haya localizado con el valor mínimo. Eso me va a indicar qué tan alejados están esos valores que yo tengo, el máximo con respecto al mínimo. Supongamos este conjunto de datos que yo tengo acá. Al yo calcular lo que es el rango, pues obviamente tomé mi valor máximo organizado de menor a mayor. El 50 menos 8 me da el rango de 42. ¿Qué significa eso? Que 42 es qué tan alejado está este valor mínimo con respecto al máximo, porque si yo hago la sumatoria de 8 más 42, pues me va a dar 50. Y si hago la resta entre 50 menos 42, pues me va a dar 8. Entonces eso me va a decir qué tan alejados están esos datos. Lo que pasa con esto es que si hay valores outliers o los valores atípicos como tal, el rango se va a ver muy afectado por esos típicos valores de acá, esos valores extremos que ya hemos visto, digamos, algo anteriormente. En Excel normalmente se calcula como con la función max, escojo la matriz y menos, vuelvo a elegir la misma matriz que seleccioné acá. Para el rango intercuartil, normalmente el rango intercuartil es fácil de comprenderlo cuando se les explica con un diagrama de cajas y bigotes. Obviamente esto lo vamos a ver cuando veamos los tipos de gráficos, pero aquí les voy a, digamos, adelantar un poquitico más, porque esto va muy relacionado con lo que son los cuartiles. ¿Qué es lo que pasa con los cuartiles? Normalmente aquí tengo todo mi conjunto de datos, desde el valor más bajo hasta el valor más alto. Entonces sabemos que aquí el valor más bajo, supongamos, va a ser de 8. El valor más alto va a ser de 50. En lo que es el rango intercuartil, pues normalmente este conjunto de datos yo lo divido en 4 partes. En una parte por acá, que corresponde al 25%. El otro cuartil por acá, que correspondería al otro 50% ya. Otro valor por acá, otro corte por acá que correspondería al 75%. Y aquí como tal el 100% de los datos. Cada uno de esos porcentajes de acá corresponde a un cuartil. Entonces de acá a acá tengo mi cuartil número 1. De acá a acá tengo mi cuartil número 2, que justamente el cuartil número 2 corresponde con la mediana, que ya conocen en este caso la mediana. Después de la mediana vuelvo a tomar el otro percentil, que sería el percentil 75, tercer cuartil, y ya como tal el cuarto cuartil, o el 100% de los datos. En sí, ¿qué es el rango intercuartil? Pues es simplemente coge el conjunto de datos y resta lo que es los datos que estén hasta aquí, hasta el cuartil 3, menos los datos que estén hasta el cuartil número 1, y ya en este caso me iría la variación o la dispersión, no de todo el conjunto de datos, porque mire que aquí en este caso, ¿cuáles son los cuartiles que ya no va a tener en cuenta? Los extremos, este extremo de acá y este extremo de acá, y eso va a hacer de que este rango intercuartil no se vea tan afectado por valores extremos como si lo es el rango. Por lo tanto, eso tendría sus ventajas. Entonces me van a decir qué tan alejados están los datos con respecto a un cuartil y el otro. En Excel normalmente se calcula así: cuartil.inc de la matriz o el set de datos que yo tenga, voy a calcular el cuartil número 3 menos, vuelvo a incluir la función cuartil, pero en este caso lo voy a restar con la matriz identificando el cuartil número 1. Vamos con un ejemplo. Supongamos este conjunto de datos de acá. Quiero calcular el rango y el rango intercuartil. Esta es mi variable, en este caso es medir la ansiedad, que está en una escala. Eso nos da a entender de que es una variable de tipo cualitativa porque asigna valores de tipo alfabéticos, nada, algo, bastante, mucha, pero esos valores alfabéticos tienen que estar en forma ordenada. Va de nada, luego sigue algo, luego bastante, luego mucho. Vamos con esto acá, la identificación de la variable, las diferentes variantes que tiene lo que es la ansiedad, la 1, 2, 3, 4, ya sabemos cuál corresponde cada uno. Lo mismo, hallamos lo que es la frecuencia absoluta, lo que es NI ya lo coloco así porque ya aquí doy por entendido que ya lo conocemos. Y
Hago la sumatoria de cada uno de los datos. Aquí para 1 hay 23, para 2 que es algo 36, 347, así, hasta un total de datos que tengo acá de 121. Luego está el porcentaje relativo, que recuerden que el porcentaje relativo yo tenía que tener primero una columna aquí como en el intermedio donde calcula primero la frecuencia relativa, que la frecuencia relativa era 23 dividido 121. Eso me daba frecuencia relativa de 0.19, pero cuando yo lo multiplico por 100, pues obviamente me da ya el porcentaje del 19%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 19% de los datos corresponden a lo que es, de acuerdo a la medición de la ansiedad, que nada, no tiene nada de ansiedad. 19% de los individuos pues, que yo medí. Pero en este caso ya hay otros individuos, por ejemplo 38,9%, que tienen, digamos, algo de bastante ansiedad por acá. Y eso me indicaría como tal el porcentaje. Vamos ahora sí a calcular los estadísticos. Estos estadísticos, el rango, ya sabemos que es el dato mayor menos el dato menor. De acuerdo a mi clasificación o mi codificación de los diferentes valores que puede tomar mi variable. ¿Cuál es lo máximo que yo puedo calificar para esa persona? Pues lo máximo que le puedo calificar es 4. Entonces 4 menos el valor mínimo que yo puedo calificar para esa persona es 1. Es sumar igual a 3. 3 me indica es qué tan dispersos están cada uno de los datos con respecto a pues, el valor mínimo con respecto al valor máximo. Y eso me indica que es 3. Para el cálculo de lo que es el rango intercuartil, que recordamos era la diferencia entre el cuartil número 3 con el cuartil número 1, aquí normalmente se tiene en cuenta no solamente el X y de acá, sino la frecuencia con la que se repiten los datos. Entonces, supongamos el 25% de los datos acá, identificó que el 25% de los datos está hasta lo que es el 2. Entonces, hasta ahí llegaría como máximo mi cuartil número 1. Y mi cuartil número 3 llegaría como máximo hasta lo que es una calificación de 3. Eso porque va muy correspondiente a lo que es la frecuencia con que se repite, la cantidad de datos que hay respecto a eso. Y simplemente ya haría la resta entre lo que es 3 menos 2 y me va a dar 1. ¿Qué quiere decir? Si yo tomo los rangos intercuartílicos como el 3 y el 1, entonces al 3 le resto 1, me va a dar de que es el valor del cuartil número de que el cuartil número 1 va a ser de 2, o que si el cuartil número 1 yo le sumo 1, pues simplemente me va a dar de que lo máximo del cuartil número 3 es justamente 2 más 1, que va a ser 3. Obviamente aquí se ve muy evidente, pero es la forma como se interpretaría. Y ahora continuamos con nuestro ejercicio, pero en Excel. ¿Cómo sería en Excel? Tenemos la misma variable, nivel de ansiedad, con las diferentes clasificaciones que puede tener el nivel de ansiedad. Recordemos que es una variable de tipo cualitativa ordinal y ya hicimos como tal la codificación para cada una de sus variantes. 1, 2, 3, 4 que correspondería a cada uno de esos que vemos acá. Cuando hacemos la recopilación de datos, normalmente ¿cómo se ven esas variables? Con variables por columnas, en este caso el identificador, las 121 personas que evaluamos, la número 1, la número 2, con digamos el valor que obtuvo en cuanto a lo que es el nivel de ansiedad. 1, 4, 3 y así sucesivamente hasta los 121 personas, que creo que eran 121. ¿Qué se sigue? Hacer la tabla de frecuencias. En este caso la tabla de frecuencias, frecuencia absoluta es que el dato en bruto, cuántos datos obtuve en total de nivel de ansiedad que sea nada. Esto lo hacemos con la función del set de contar si. Seleccionamos el rango desde acá hasta abajo, punto y coma. Vemos acá, ¿sí? Selecciono hasta abajo y vamos a darle que se base en nuestro criterio. Recuerden acá, vamos a darle de una vez F en F4 para poderlo extrapolar a lo que es las otras celdas de abajo. En F4 y ya tendría lo que es la frecuencia absoluta para los de valor de 1. Arrastro hasta acá, bien hasta ahí, conservo el rango y justamente lo identifico para este criterio número 4. Podemos aplicar la suma, contar la cantidad de datos que obtuve ahí, 121. La frecuencia relativa, recordemos que era la división entre este con respecto a este, y que lo vamos a fijar acá para que me vaya variando
con respecto a estas, pero no con respecto a esta, es FNF4, 0,19, con la suma acá, arrastrando hacia allá, porcentaje relativo, que es este por acá, es 13 por 100, arrastro hasta acá, y este de acá hacia allá, y ahora está ahí. Yo tengo lista mi tabla de frecuencias, que pues, como habíamos llenado una previamente, esta la llené un poco más rápido, pero ahí tenemos lo mismo. Como hemos visto hasta el momento 4 estadísticos de dispersión, pues obviamente sería bueno calcularlos, porque sabemos de que esta razón de variación y este índice de variación que lo vimos anteriormente se puede calcular para las variables que siguen, no solamente para nominales, sino para las demás variables. Vamos a calcularlas. ¿Cómo era la razón de variación? Pues la razón de variación era 1 menos la moda. En este caso vemos que el dato que más se repite acá es 3, dividido de datos. Tengo 0.61. Que el índice de variación era 1 menos la suma de cuadrados de mis frecuencias relativas. Ahí, me cierro esto entre paréntesis acá. ¿Vale? Y voy a encerrar este también entre paréntesis acá. Bien, todo esto dividido ¿qué? 1 menos K. ¿Cuáles son las posibles variantes que yo tengo acá? 4. Perdón, era K menos 4. K menos 1, perdón. O sea, 4 menos 1. Dividido. Otro paréntesis acá. Dividido K. ¿Cuánto es K? 4. Listo. Yo obtendría ya lo que es el índice de variación. Vamos con el rango. Rango, valor máximo menos el valor mínimo. Pues podría aplicarlo yo simplemente acá o en mi set de datos. En este caso es max. Escojo la matriz que yo tengo acá. Cierro paréntesis. Menos. Se van a fijar en la parte de acá que la estoy llenando. Min. Y hasta ahí. Y vuelvo a seleccionar la misma matriz desde acá hasta abajo. Hasta ahí. Max menos min. Ahí está nuestra matriz de datos. Ya en este caso vemos que el rango es 3. Que sería la misma resta de acá hasta acá, pero lo decía hacer en este punto de acá. Porque normalmente se utiliza así en lo que son variables de tipo cuantitativas, sean discretas o continuas. Y el rango intercuartil, que como es que se halla normalmente, pues es con la función cuartil INC de la matriz, en este caso la matriz que yo tengo acá, punto y coma. ¿Cuál es el cuartil que yo quiero en este caso, digamos, identificar? El cuartil número 3 menos, voy a identificar el cuartil número 1, cuartil INC. Lo mismo, selecciono la matriz de datos que tengo acá, y acá hasta abajo, punto y coma, y cuartil número 1 que quiero identificar. Cierro paréntesis, cierro paréntesis acá, y ya ahí obtendría lo que es la resta entre cuartil 3 y cuartil 1. Vemos acá, rango intercuartil exactamente coincide con lo que obtuvimos acá en RIC. Y eso sería en lo que son medidas de dispersión para variables de tipo cualitativas ordinales. Muchas gracias.